Buenas tardes, profesoras, profesores. Pues es un gusto estar aquí para esta sesión con la cual pues revisaremos la retroalimentación de las actividades de la tercera semana, pero pues también será un espacio para dar cierre, cierre a las actividades del diplomado, digo del curso, dado que pues ya esta sería nuestra última sesión síncrona. Entonces, pues es un gusto estar nuevamente con ustedes y como siempre, pues agradeciendo que se hayan hecho el espacio para conversar en eh, por este medio. Entonces, pues vámonos, que hay muchas cosas que comentar, como siempre, algunos ajustes que hicimos para también estar todos un poco más tranquilos sobre las actividades que están propuestas para esta semana. Pues bueno, como decíamos, empezaremos con el cierre de las actividades de la semana pasada, que fue nuestro módulo 3, donde hablamos acerca de la personalización del aprendizaje, precisamente poniendo cuidado en atender correctamente a la diversidad que podemos encontrar en nuestros estudiantes. Entonces, a lo largo del módulo pasado, pues experimentamos en cómo la IA puede apoyarnos con esta creación de recursos específicos, ya sea con explicaciones alternativas, andamiajes, ejemplos, y precisamente vimos varios de estos muy buenos ejemplos en la plataforma. Y como siempre hemos insistido, pues todo esto lo desarrollamos bajo la atención del docente, donde ustedes siempre pues pondrán atención a la pertinencia de los resultados que nos genera la IA y pues cuidando estos aspectos de equidad, transparencia y responsabilidad, como se ha ido proponiendo a lo largo de estas semanas. En especial, la participación fundamental estuvo en el foro 3.5, donde había que diseñar materiales personalizados usando estas herramientas. Y aquí entonces el reto estaba en cómo integrar de una manera reflexiva estas propuestas que se fueron presentando a lo largo del módulo 3. Y a partir de estas propuestas, pues generar este material educativo personalizado, donde la IA pues nos puede ofrecer una ventaja importante para poder agilizar los procesos de exploración de estas ideas específicas y personalizadas para nuestros estudiantes. Como en las ocasiones anteriores y ahora más que nunca, pues se vuelve importante y fundamental el contexto real de la asignatura, que ustedes nos contaran un poco de su asignatura y a partir de estos elementos, pues ustedes nos compartieran el objetivo común para la actividad o el material que se estaría desarrollando. Y uno de los retos principales, a mi parecer, es precisamente el diagnóstico docente, que es con el cual estaremos escuchando sus comentarios. Me encantaron muchas de las participaciones donde nos cuentan en este diagnóstico, porque muchas veces nosotros hablamos de que ya conocemos a nuestros estudiantes, ya conocemos cuáles son las carencias con las que podrían llegar, pero a veces se vuelve difícil explicitar esto en algún grupo de perfiles. Nosotros les proponíamos al menos tres y casi todos estuvieron alrededor de este número de perfiles, pero no se debería limitar a eso. Ustedes podrían decir, bueno, pues yo logro identificar más perfiles y además también es muy interesante cómo en estos perfiles queda explícito las cualidades que ustedes conocen. Esto que yo mencionaba, pues de pronto parecía que ya lo conocemos, parece que conocemos a nuestros estudiantes, pero ahora explicitarlo en un párrafo corto para que la IA lo pueda entender, pues me parece que son
han sido unos aportes muy interesantes los que nos han presentado y cómo a partir de este diagnóstico, pues la IA hace algunas propuestas que sin duda con la experiencia docente, pues nos ayudó a obtener resultados que salen bastante prometedores. Y por eso en esta sesión, pues quiero dejar más espacio a escucharlos para que ustedes nos cuenten y si así lo consideran, pues también compartamos acá en la pantalla la propuesta. Entonces, me gustaría escucharlos acerca de estos aspectos, de este diagnóstico que ustedes hicieron y que nos cuenten si los materiales que se proponen y que se generan con la IA, pues los consideraron o no pertinentes para este contexto. Entonces, pues adelante, abrimos este espacio para algunas intervenciones que nos quieran contar sobre sus materiales. Yo aquí puedo ir compartiendo en pantalla lo que está en la plataforma, si por alguna razón están en el dispositivo o como nos comentaba la profesora Ana Patricia, precisamente pues no está en su computador, entonces a lo mejor no puede abrir el Canvas, pues con todo gusto acá nosotros lo compartimos. También la profesora Marisela que dice que lo puede hacer por el chat, por supuesto, lo comparte y acá lo vamos revisando. Profesora Brenda Elizabeth, te escuchamos. Buenas tardes, gracias. Bueno, yo soy profesora de biología, biología 4 en la Escuela Nacional Preparatoria y yo trabajé este proceso de codiseño con el tema de los ciclos biogeoquímicos que vemos como parte del funcionamiento de los ecosistemas. Entonces, eh, no me fue tan sencillo diferenciar los perfiles. Sí los tuve que ir puliendo un poco del primero que tuve, dije, no, no, a ver, ese no me gusta, entonces lo fui modificando de un conocimiento, pues sí, justo como estaban ahí los perfiles, ¿no? De un conocimiento básico, intermedio y ya más profundo, pensando sobre todo en que hay estudiantes que de plano no entendieron nada o no saben nada sobre ciclos biogeoquímicos, incluso cuando se aborda el tema con las actividades y las explicaciones. Entonces partí de eso, ¿no? De cero. O sea, mi primer perfil o el perfil A, o el más básico era ese que no entendían absolutamente nada de los ciclos biogeoquímicos. Y así lo fui desarrollando, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, trabajé con dos IA porque tuve el detalle de que empecé a trabajar con Cloud IA y me generó un interactivo. Algo muy similar a las unidades de aprendizaje para el bachillerato que tiene la UNAM, que igual son generadas por bueno, no sé en ese momento cuál era la encargada de todas estas partes de las tecnologías, pero es una página, Cloud IA me generó una página en la cual venía la actividad A, la actividad B y la actividad C, y la pregunta que viene en ese interactivo es sobre ciclos biogeoquímicos y la pregunta que pone ahí, ¿qué tanto sabes sobre ciclos biogeoquímicos? Elige cuál actividad tienes que revisar. Entonces, esa actividad o ese interactivo trae varias secciones de información para cada perfil, obviamente, y va generando actividades para ir profundizando en los temas. Cuando yo quise comenzar a corregirlo, ya Cloud IA me marcaba que había superado los mensajes, cuando solamente le pedía que revisara mi interactivo, porque yo quería que lo modificara a que fuera planteando más preguntas a que presentara tanta información, ¿no? Yo quería que redujera la información que les daba y planteara más preguntas, ¿no? A lo mejor para que se generara algo así como una mini investigación, pero ya no me dejó, o sea, lo intenté 3 días y me decía, ha superado los mensajes, cuando solo le pedía que me modificara ese interactivo. Entonces yo creo que el interactivo estaba demasiado pesado, no sé, que ya no me dejó avanzar. Entonces me cambié a ChatGPT y lo que me generó mm, fue una serie de actividades para cada
para cada perfil basada en preguntas, como preguntas con algunas pistas y justo para que se fueran pues generando una profundización en los conocimientos a través de investigación y discusión de las preguntas. Ese, por ejemplo, tal vez visualmente no me convenció tanto porque no tenía el formato del interactivo como de la página interactiva, pero me parece que la intención era muy similar a la de Cloud IA, que era ir llevando a los estudiantes, dependiendo de su perfil, paso por paso para ir aprendiendo sobre los ciclos biogeoquímicos. Lo que yo noté también, por ejemplo, de diferencia es que en Cloud IA tenía muy bien diferenciados los perfiles, mientras que en ChatGPT la secuencia de las actividades, o sea, ir de lo más, de la pregunta más general o la pregunta problematizadora, digamos, no generaba un gran diferenciador entre las actividades que dejaba para cada perfil. O sea, el número de actividades era igual y el proceso era similar. En cambio, en el Cloud IA sí se notaba mucho la diferencia de actividades y de preguntas que había para cada perfil. Ok, estamos aquí viendo en la pantalla precisamente el diagnóstico que nos compartió a través del foro y que precisamente, bueno, pensando que en lo que nos está comentando, estos elementos de la diferencia, a lo mejor aquí también, como lo hemos insistido mucho, es que con la información que le dio en ChatGPT, a lo mejor le faltaba más información para distinguirlos, ¿no? Porque leyendo aquí lo que vemos, entonces pudiera ser que estaban muy implícitos las diferencias. Entonces, eso también puede ocurrir porque a lo mejor, y lo veremos en los materiales de esta semana, a veces nosotros si usamos una IA generativa general como ChatGPT, pues esa diferenciación no es tan clara, ¿no? O esos elementos si no están muy bien explicitados o no son claramente explicitados para la IA, puede ser más trabajo, puede ser más difícil que los pueda distinguir. Entonces, a lo mejor ahí lo que se podría hacer es trabajar más en la descripción del perfil, inclusive a lo mejor poniéndole ejemplos que ayuden a la IA a entender de manera más clara esas diferencias. Eh, pero entonces, al final, ¿qué le pareció la personalización? Me gustó porque generó, sobre todo en las preguntas que generó. Y lo que me gustó también de ahí es las pistas que le daba en cada actividad o en algunas preguntas para generar las respuestas de los estudiantes. Entonces, por una parte me gustó que no se notara tanto, a lo mejor, la diferenciación en el sentido de que si se aplica con estudiantes, pues justamente al ver que no son actividades tan diferentes, no son el número de preguntas tan diferentes, a lo mejor se puede entender como que se les están dando diferentes actividades para llegar al mismo objetivo. Y no se está marcando de, es que ustedes son el grupo de los que menos saben, ustedes saben más o menos, y ustedes son los que saben más, ¿no? Entonces creo que esa es la ventaja que yo le vi en ChatGPT, que, que me permitiría justo no marcar o señalar de manera tan evidente cada grupo, a cada perfil. Y en el caso, por ejemplo, de la que generó Cloud IA, me parece que al estar tan diferenciada, se puede aplicar sin perfilar al grupo e ir avanzando. Digamos que la actividad uno o la actividad para el primer perfil se puede aplicar para todos, entonces con todo el grupo puedes ir avanzando fase por fase en la profundización de los aprendizajes. Porque además ese es justamente uno de los retos cuando estamos intentando hacer, ay, perdón, aquí me equivoqué. Estamos haciendo personalización, ¿no? ¿Cómo hacemos llegar a esta personalización?
Por eso en el ejemplo que les pusimos en la plataforma, poníamos este escenario donde una profesora ficticia, pues lo que hace es poner todos los resultados en la plataforma y entonces los estudiantes pueden decidir cuál de los contenidos o cuáles de los materiales les viene bien para lo que ellos quieren hacer, practicar más alguna actividad, practicar más los aspectos más teóricos. Entonces, eso es también relevante porque, bien lo mencionó, uno de los retos es no etiquetar a los alumnos como los que saben menos o los que saben más, porque eso Ujú. pues también nos llevaría a un problema. Entonces, definitivamente, pues teníamos claro que esta semana uno de los retos principales era poder hacer este diagnóstico y entonces valorar si los materiales son o no adecuados. ¿Y usted cómo se imaginaría la integración de estos tres materiales en su aula? A mí me gustó para manejarlos como si fueran hojas de trabajo. Entonces yo los integraría así. También yo, por ejemplo, le sumaría un breve cuestionario para saber en qué nivel o perfil se sitúan sobre el conocimiento, pero a mí me gustaría mucho integrarlo como hojas de trabajo para hacer una mini investigación guiada, algo así, me gustaría integrarlo así. Ok, perfecto, suena muy bien. Y pues precisamente ya eso lo podría plantear en la siguiente actividad, que ya es el del diseño de la secuencia didáctica. Muchas Ujú. gracias, profesora Brenda. Muy Gracias. interesante esta reflexión que nos comparte. Eh, Profesora Verónica Beatriz, ¿nos quiere contar cómo le fue a usted? Eh, de acuerdo. Les voy a compartir. La verdad es que yo estaba preocupada porque cualquiera diría que quisiéramos hacer como discriminación por las dificultades que muchas veces identificamos que tienen nuestros estudiantes para aprender. Y creo que olvidé una. En todos mis grupos de estudiantes siempre he establecido que hay estudiantes que están ahí porque los obligaron a estar ahí. Y entonces es un grupo totalmente diferente, ¿verdad? No, como que no entra en el contexto del aprendizaje. Y ahorita que se hablaba, recordé que no los había puesto, pero sin embargo, yo fui muy enfática con la IA, ¿verdad? En decirle que tenía esta problemática, pero que yo no quería que los resultados resultaran discriminando a los que más saben o a los que menos saben, porque podría ser la situación, ¿verdad? Y por eso fue que me permití hacer un diseño integrativo, donde todos se sintieran bien y motivados para su aprendizaje, porque el problema es que si yo le pongo más atención a los que es más fácil que construyan su conocimiento, entonces eso definitivamente los estudiantes son muy persuasivos, siempre tienen atención al respecto y van a decir, ah, aquí hay unos consentidos o aquí hay unos elegidos, y eso no puede sucederme en mi caso particular, ¿verdad? Porque yo siempre les digo que el aprendizaje que ellos van a tener conmigo es un aprendizaje significativo y les explico por qué y para qué. Entonces decidí tomar esa situación, aunque hice la repartición original de los diferentes perfiles, pero eso no significó que lo usara por separado. Después tengo una completación de cómo lo voy a hacer y así no permitir que los que, digamos que más saben, se quedaran aburridos, sino que al final ellos fueran como que apoyo de los demás que tenían problemas de aprendizaje para salir adelante. Y creo que me ha funcionado. Yo, gracias al aprendizaje con ustedes, utilizo el diseño de instruccional Azure. Utilizo el aula invertida y para la evaluación MATFA, la metacognición. Y entonces esto me permitió hacer un trabajo colaborativo y normalmente los estudiantes que más control tienen o más conocimiento tienen, colaboran con los compañeros que tienen dificultades. Y me ha gustado porque en mi experiencia esto ha servido para que hagan una buena amistad, ¿verdad? Pero yo digo, lo primero que voy a evitar es que se copien
o que crean que porque están ayudando al otro esto les da derecho a que le den copia. No se trata de eso, porque entonces perdemos la orientación de su aprendizaje. Y lo que sí hice y lo puse en la parte última de mi trabajo fue que propuse utilizar la triple Q, la herramienta de la triple Q para los conocimientos previos. Y lo que yo puse ahí realmente es una realidad, porque justamente en esta semana estuve con mis estudiantes hablando del tema de los enlaces químicos y ellos interesados porque les gustó la idea de hacer una herramienta con algo que digamos que desconocían, pero que sin embargo les sirvió de orientación. Pero sí me gustó porque fui muy enfática en decir que yo no quería discriminación y que quería que todo se uniera para que el trabajo fuera agradable y motivador, porque yo creo que el aprendizaje de las ciencias duras, física, química, matemática y biología, en general desmotiva a nuestros estudiantes. Y entonces uno dice, nuestros estudiantes no quieren aprender ciencias y prefieren ponerse en otras profesiones. Por supuesto que no las menosprecio, pero ellos ya van, no, es que esto es solo matemática o solo física y no les gusta, ¿verdad? Pero en este caso se valora esto y me gusta escuchar satisfacciones de mis estudiantes, que me llamó la atención una estudiante que tuve el semestre pasado. Es un estudiante con muchos recursos, llega en carro último modelo a la universidad, o sea, y entonces cualquiera diría, bueno, no tiene necesidad. Sin embargo, ella me dijo, ¿puedo opinar? Sí, claro. Mire, yo le agradezco porque ahora ya sé sumar vectores. Y uno diría, ah, pero sumar, la palabra sumar suena muy simple, pero en el caso de vectores y en 3 dimensiones es compleja, ¿verdad? Y aprendieron a utilizar programas y les enseñé cómo diseñar apps en Gemini para poder producir su propio material y resolver problemas y hacer planteamientos. O sea que yo creo que si seguimos insistiendo en cambiar el paradigma y juntándolos a todos, aunque tengan diferencias, aunque tengan dificultades en el aprendizaje, creo que lo podemos lograr. Gracias, profesora Verónica. Yo insistiría que la parte de personalización no es separar a los estudiantes ni discriminar a los estudiantes. En esa parte se plantea y se hace énfasis en los primeros materiales de la semana pasada. Personalizar entonces en este contexto significa que identificamos que hay alumnos que necesitan otras herramientas para poder completar el conocimiento o alcanzar los objetivos esperados que ustedes plantean. Entonces, es un reto decir cómo le hago para llegar a estos materiales, pero no los etiqueto como que son los que no saben. O sea, justo el punto o el reto de la personalización radica en sí buscar elementos de andamiaje que el estudiante pueda usar para alcanzar los objetivos esperados, pero por otro lado, pues no etiquetarlos. Entonces, definitivamente la personalización y este diagnóstico no está pensado en términos de estigmatizar a nadie, sino más bien en saber que nosotros podemos diferenciar y reconocer estas dificultades de conocimientos previos o de la comprensión en temas más abstractos y entonces generar ayudas que puedan ser remediales a estos problemas. Entonces, al final tiene razón, el punto es diseñar una actividad única donde se desarrolle, donde se integren los diferentes perfiles, pero de todas maneras, luego puede ocurrir que estas carencias o estas dificultades de aprendizaje no se subsanan, sino que más bien no las notamos porque precisamente en este trabajo colectivo, pues quedan un poco ocultos por la colaboración entre ellos. Entonces, bueno, sin duda, esta experiencia que nos comparte donde los estudiantes se apoyan entre sí y cómo hago para generar la secuencia que ayude a que le beneficie, como lo pone acá,
los estudiantes con mayores dificultades se benefician con elementos específicos, ese es el punto central de la personalización. O sea, identificamos cuáles son las carencias y construimos elementos específicos que les van a ayudar, como lo que usted está poniendo. Entonces, en realidad, sí, a partir de la tabla que construye de este lado, donde identifica las bondades, pues digo, las dificultades de cada uno de estos estudiantes, precisamente le permite llegar al punto donde la IA da algunas ideas para poderlos apoyar y como lo hemos insistido, pues al final ustedes encuentran la manera de integrarlo. Por eso yo le preguntaba a la profesora Brenda, ¿no? Si ya están ahí los materiales que se están proponiendo, ¿cómo los integramos? Que es el reto, el siguiente reto. Y ya usted aquí nos está contando cómo lo integró a partir de esta única secuencia. Entonces, nada más, o sea, me parece que el ejercicio y la manera en que lo presenta está bien. Nada más quería hacer énfasis en que, no, que la personalización no significa o no debería verse como una cualidad que estigmatice a los estudiantes o que los clasifique con una etiqueta. Por eso lo poníamos muy en los materiales de la semana pasada, ¿no? Mucho énfasis en eso. No se trata de etiquetarlos, sino más bien reconocer estas diferencias, construir materiales o las herramientas que puedan apoyar y pues como usted lo está presentando aquí, una solución que lo integre. Entonces creo que el ejercicio se desarrolla bien y entonces pues muchas gracias por compartirnos la experiencia, solo quería hacer ese énfasis. Gracias. Gracias, gracias. Profesora Ana Patricia nos quiere contar mientras yo busco aquí su participación. Sí, claro que sí, profesor. Pues bueno, perdón por no prender la cámara, pero les digo que estoy en una computadora del colegio y no me permite prenderla. Bueno, pues como les comenté al inicio de este curso, yo me he resistido a utilizar la inteligencia artificial en mi trabajo docente. eh, y bueno, pues estos ejercicios que hicimos, la verdad es que me llevaron a reflexionar sobre mi propia práctica, pero desde un inicio sí mantuve y mantengo una postura firme frente a la IA. eh, o sea, yo me impongo, ¿no? Porque finalmente quien decide, pues, cómo evaluar, que forma parte de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues, soy yo. Entonces, bueno, yo no nací con la IA. Por eso se me hace muy extraño recurrir a alguien que me diga cómo hacer las cosas o cómo pensar algo, ¿no? Ahora sé que puedo hacer cosas, bueno, específicamente materiales, maravillosos con los alumnos. O sea, yo no acabo todavía de siquiera de explotar alguna herramienta propia. Me centré y lo comenté en algún momento en la elaboración de imágenes, que a mí me encantan las imágenes, me encanta el arte y sé que es una forma para motivar a los estudiantes, pero encontraba dificultades para elaborar los prompts, ¿no? Yo insisto en ello porque la verdad yo no estoy muy familiarizada con ellos, pero pues sé ahora que se pueden hacer podcasts, puedo hacer videos, o sea, yo la verdad desconocía todo esto que puedo hacer con la IA. Entonces, bueno, esa es mi postura, ¿no? Primero. Y comprender que a través de cómo iba avanzando en las actividades, pues me doy cuenta al final que la IA es un apoyo, lo menciono en mi trabajo, ¿no? Es como si estuviera interactuando con otro docente, ¿no? O sea, me gustó porque me da ideas, ¿no? Si bien nosotros físicamente no nos reunimos para discutir, pues bueno, en la IA encuentro una alternativa, un compañero más que me dé una idea,
que a lo mejor yo no había pensado, o que si por la premura ya de a lo mejor no preparé al 100 la clase, pero al momento quiero una idea rápida, pues sé que puedo recurrir a ella en ese sentido, ¿no? Pero teniendo muy claro que la que dirige el barco soy yo, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho porque es la forma de interactuar con esta herramienta. Entonces, esa es mi postura desde el inicio, ¿no? Ahora, con respecto a los perfiles, sí, profesor, como lo mencionó, bueno, nos solicitaron tres. Yo desde que ingresé al colegio, pues siempre me he preguntado, ¿no? ¿Cómo es que los alumnos, así en un momento real, en la práctica, o sea, no lo que muchas veces la formación docente es muy bonita, ¿no? Y a mí, yo soy afortunada, la verdad, al haberme preparado antes de ser docente, pero la teoría no nos dice a lo que nos vamos a enfrentar en realidad, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha inquietado, no soy psicóloga, pero siempre me ha inquietado mucho ese proceso de aprendizaje de los alumnos y cómo es que hacen ese proceso de intelección, ¿no? Me encanta ver, me doy cuenta cuando ya logran comprender algo, cuando todavía no. O sea, todo eso a mí me ha llevado a ir identificando cuáles son sus principales debilidades, pero también las condiciones materiales en las que trabajamos no podemos dejarlas a un lado porque incide directamente en nuestra propia labor. Entonces, hay muchos más perfiles, ¿no? de estudiantes que puedo compartir porque bueno, trabajamos nosotros con bastantes alumnos y a mí me gusta mucho ver cómo van avanzando, pero las condiciones materiales nos impiden centrarnos o darle una continuidad a esos avances que van teniendo los alumnos. Por ejemplo, yo me puedo centrar en un equipo, ¿no? Y a lo mejor hasta en dos o tres alumnos que son muy dedicados. Bueno, ok, pero al darle seguimiento a ellos implica no darle tanta atención a los otros. Entonces, la verdad es que es un gran reto pues darle atención a estos alumnos, darles continuidad, proporcionarles los aspectos que van requiriendo, así como también los de los otros equipos, ¿no? Es algo verdaderamente, pues muy complejo de capturar al momento, insisto, por el número de estudiantes que atendemos. Además de que, bueno, son alumnos de primer semestre, están apenas conociendo el modelo del CCH, se están familiarizando con la forma de aprender la asignatura que es completamente diferente a la educación básica. Entonces, tenemos todo un reto, ¿no? Además, pues están en la adolescencia, hay características ahí, biológicas muy particulares, pero el desarrollo, pues, de la parte cognitiva, pues, es muy particular y es donde hay que intervenir, ¿no? Bueno, son cuestiones que, insisto, yo ya no me tiene el contexto porque me iba a ampliar mucho más. Por ello me centré como en un aprendizaje común, elegí pues este nivel de andamiaje, ¿no? ¿Orientado a qué? Yo trabajo el pensamiento crítico porque insisto que pues yo quiero llevar a los alumnos a entender cómo es que estudiamos la historia en el colegio, ¿no? Entonces me centré en ese nivel de andamiaje y eso al leer los trabajos de los profesores, me doy cuenta que igual, no recuerdo el nombre de la profesora a quien le hice los comentarios, esperando le puedan servir. Ella dice, ¿no? Me centro en la metodología para esta materia de fotografía que tiene. Y al reflexionar yo sobre mi propio trabajo, digo, ah, caray, pues sí, o sea, yo también, ¿no? O sea, me centro en la metodología, en la forma en la que ellos pueden estudiar la asignatura. Entonces, eso me gustó mucho, a mí me ha gustado mucho leer los trabajos de los profesores, compañeros, porque enriquece también mi trabajo, ¿no? Y me doy cuenta cómo lo hacen y digo, bueno, tenemos puntos en común, ¿no? O a lo mejor esto yo no lo había pensado, pero es cierto, ¿no? Entonces fue una reflexión muy bonita de mi propia práctica docente
que bueno, ahora la voy a llevar a una última etapa y por eso me angustié un poquito porque dije el viernes, ay, como que sí me sentí un poco presionada, pero bueno. Y bueno, también una parte de que también yo estoy reflexionando, pues es la evaluación, porque si yo me centro en el proceso, entonces mi evaluación debe de ser cualitativa. O sea, finalmente es cuantitativa porque voy a asignar una calificación numérica, pero la evaluación cualitativa es la que me enriquece más y también a los alumnos. Entonces, esa es otra parte, ¿no? Que también me queda ahí como un poco eh, de trabajo por incorporarla, ¿no? Bueno, ahora sí estoy proporcionando estas herramientas, ahora cómo las voy a evaluar, ¿no? Que lo he hecho en la práctica, pero no lo he hecho explícito, así como nos los piden aquí. Y entonces al explicitar esas reflexiones, pues a mí se me hace muy bonito porque eso me lleva a ver, ¿no? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Qué es lo que me hace falta trabajar más? Y bueno, voy a ver, voy a reflexionar qué puedo integrar como un producto final que yo pueda ya incluso poner a prueba con los alumnos e ir haciendo las modificaciones necesarias, pero, pero sí, o sea, finalmente en este primer momento, pues me doy cuenta que sí puede ser un aliado la IA y no alguien que me va a sustituir. Y bueno, pues ahora sé que puedo recurrir sobre todo a la elaboración de materiales. La rapidez con la que las hace es verdaderamente impresionante, ¿no? Por ejemplo, vi lo que nos compartió profesor, lo de grama, ¿no? Yo me tardaba muchísimo tiempo en estar elaborando diapositivas en PowerPoint, incluso centrando bien la imagen, tomando la medida de la diapositiva, no poniendo mucho texto, que fuera llamativa. No, me tardo, pero días, ¿no? Entonces veo que esto lo hace, pero en segundos, ¿no? Un mapa mental con el cual puedo reforzar algún tema o mapa conceptual, digo, wow, pues la verdad es que aquí me ayuda muchísimo. El problema, profesor, es que aquí en el colegio, pues no tenemos de manera accesible el equipo de cómputo, ¿no? Esa es otro aspecto muy negativo del contexto que no permite, pues en el caso particular mío, y creo que de todos de los otros profesores también que tienen estas condiciones de trabajo, pues no permite desarrollarnos como quisiéramos. Pero bueno, hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos, ¿no? Definitivamente se Entonces, hace lo que se puede, efectivamente. sí, así es, profesor. Yo que quisiera tener, aunque sea esta aula del futuro que tenemos aquí en el CCH Oriente, a mi disposición desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, pero no es así, ¿no? También dependemos pues del tiempo de los otros profesores, de los que están a cargo de la sala. Entonces, no es, no, o sea, yo qué más quisiera, ¿no? Contar en el salón con una pantalla enorme. Yo sé que eso cambiaría mucho el proceso pedagógico, pero bueno, así son las condiciones, profesor. Y bueno, aquí ya dejo mi intervención porque si no, Gracias. yo le Sí, sigo. sí, no, le agradezco mucho, sí, efectivamente se nos está yendo el tiempo rapidísimo. Y nada más me gustaría decir que esa es la invitación que creo que lo que nos ha comentado cierra muy bien la invitación que hemos hecho del curso, ¿no? A ver la IA como una herramienta de colaboración para hacer este proceso de codiseño. Entonces, bueno, ahí me parecen muy, muy pertinentes los comentarios. Profesor Luis Felipe, si nos que deja unos comentarios, lo escuchamos al respecto de su experiencia con esta actividad. Y buena tarde, yo creo que aquí podemos hablar de la ruptura de un paradigma. A nosotros nos enseñaron y después nosotros también enseñamos a trabajar con una planeación única, ¿no? De hecho, la institución es lo que te indica. Aquí está tu programa, aplícalo, termínalo y califica, ¿no? Y ya, con eso vas a lograr tener estudiantes brillantes, exitosos, conocedores. En fin, no es cierto, es falso totalmente. Sí, la verdad es que tenemos alumnos diferentes de un semestre a otro, de un grupo a otro, y
pues requieren de un trato diferenciado, pues yo creo que discriminamos más pensando que todos van a aprender al mismo ritmo, con las mismas indicaciones, con las mismas estrategias. Eso es falso, es falso. La realidad en el colegio es que pues la gran mayoría no aceptan algunas asignaturas, ¿no? Traen ya un chip en el que eh, pues tienden a rechazar, ¿sí? Alguna asignatura en particular y bueno, pues hay que buscar la manera de que por un lado participen, les guste, comprendan y aprendan sobre todo, ¿no? Entonces, más allá del voy derecho y no me quito, creo que el gran descubrimiento es precisamente esta planeación diferenciada. Sí, en el programa, bueno, cuando nos llevan a formular un programa al inicio del semestre, nos preguntan cómo atiendes a los alumnos en situación de rezago. Sí, y las respuestas son muy generales. Incluso cuando informamos de manera muy general, ¿no? Los canalizamos a psicopedagogía, llamamos a sus papás, los llevamos a asesorías, les damos materiales adicionales, les damos asesorías, en fin, personalizadas, etcétera. Yo creo que no es suficiente. Yo creo que hay que pensar en conjunto, hay que pensar en estrategias de aprendizaje y estrategias de evaluación también diferenciadas. Y el reto está en lo que señala la maestra Patti, en la gran cantidad de alumnos que a veces se tienen que atender. En el bachillerato hay profesores que llegan a atender más de 400 alumnos. Entonces, ¿cómo le haces para atender de manera diferenciada a estos alumnos? ¿No? Bueno, aquí está un recurso que te puede apoyar para hacer una planeación diferenciada, ¿sí? Y una evaluación diferenciada, pues, para este tipo de estudiantes y lograr que aprendan algo, ¿sí? Porque en términos cuantitativos pues, vemos que los resultados mejoran, hay más alumnos aprobados, hay más programas de atención al rezago, etcétera, etcétera, pero a mí me preocupa mucho la calidad de los aprendizajes, entonces esto lo tenemos que abordar desde otra perspectiva, ¿sí? Y aquí esta es una posibilidad, yo estoy pensando que la IA nos puede ayudar muchísimo en esto, sí, estoy pensando en una plataforma que nos permita generar este tipo de planeaciones y este tipo de sistemas de evaluación diferenciada y que nos permita atender de manera casi personalizada a los estudiantes que están con nosotros, ¿no? Que en su mayoría ciertamente no aceptan estas, este, estas asignaturas, ¿no? Estas materias. Y bueno, la IA tiene sus riesgos, pero aquí otra cosa muy importante, pues es la curaduría. Sí, a mí me parece muy importante que más allá de lo que nos dan, de lo que nos ofrecen en las plataformas, bueno, tenemos nosotros que meter mano, ¿no? Considerando que la IA es una herramienta, no es la herramienta, ¿no? Ni la que nos va a dar la respuesta mágica a todo. Además, para el caso de las ciencias sociales, yo saco en conclusión que la IA no tiene nada de neutral. Sí, la IA está cargada hacia un pensamiento, yo diría, conservador, ¿no? Entonces sí se requiere una labor de mediación con relación a lo que nos está arrojando la IA y lo que le damos a los estudiantes, ¿no? Entonces, para mí el gran aporte, el encontrar que tenemos alumnos diferentes, que ya lo sabemos, ¿sí? Que requieren sistemas de atención pedagógico también diferenciados. Entonces, este yo creo que es el gran aporte de este ejercicio, ¿no? Gracias. Muchas gracias, profesor. Qué bueno que lo menciona, ¿no? Lo decía yo al principio. Nosotros hablamos de manera recurrente sobre estos puntos, pero volverlos tangibles en un documento, pues ya nos ayuda a poder entender estas dificultades o estos retos que ahora nos ha comentado. Pues muchas gracias por estas participaciones, sin duda todas muy interesantes. Y se nos está acabando el tiempo, entonces, bueno, voy a hacer rápido ya un recorrido de los materiales en la plataforma. Particularmente recordar que para esta semana les estamos pidiendo entonces que ahora
nos propongan una secuencia didáctica en este proceso que han ustedes mencionado, y que le hemos llamado nosotros codiseño, precisamente como lo ponen en el chat, ¿no? En esta parte donde colaboramos y nos apoyamos con la IA, donde ustedes tienen siempre la decisión final, porque ustedes son los especialistas y tienen esta sensibilidad de trabajo con sus estudiantes bajo este contexto que han ustedes mencionado, ¿no? Cómo nos piden algo general, pero nosotros identificamos que existen estas diferencias. Entonces, pues sin duda, pues aquí es donde viene el reto para nosotros como docentes. Y una de las cosas que quisiéramos introducir en esta última etapa es lo que plantea, se conocen como los GPTs personalizados, que son precisamente estos asistentes que están orientados hacia propósitos específicos, que operan entonces bajo ciertos límites, bajo ciertos criterios. Ya ustedes han discutido a lo largo de toda esta semana de estos riesgos al utilizar una IA general, una IA generativa de fines generales como ChatGPT. Entonces, ChatGPT, la plataforma de OpenAI nos permite construir GPTs personalizados para que sus respuestas estén más orientadas a los resultados que nosotros queremos. Y uno de los puntos centrales de estos GPTs personalizados son que pueden tener integrados, pudiéramos decir, pueden ser entrenados, abusando un poco del término, pero tienen integrado una base de conocimientos delimitada con la cual nosotros estamos alineados a lo que nos puede interesar, enfoques, metodologías, modelos, como bien lo mencionaba el profesor Luis Felipe, pues puede ser que los GPTs generales tengan esta apertura o tengan un perfil una línea, un enfoque que no es el que nosotros queremos. Bien lo explicaba él. Entonces, lo que nosotros podemos hacer son construir estos GPTs personalizados. Entonces, esto permite que nosotros con un GPT personalizado podemos obtener resultados más orientados hacia lo que nos interesa. Aquí se presenta esta discusión sobre los GPTs personalizados dirigidos especialmente al contexto didáctico, como es precisamente el proyecto del aula del futuro. Nosotros creamos y ponemos a su disposición un GPT personalizado que denominamos ADA. Este GPT personalizado, entonces, está asociado a secuencias didácticas que ustedes nos compartieron y que usamos para que este sistema sugiera y construya secuencias didácticas que fomenten el aprendizaje, usando estrategias activas y fomentando el aprendizaje colaborativo. Estas entonces están alineadas a los que ya tomaron el diplomado, pues son las estrategias que se promovieron como parte del proyecto del modelo tecnopedagógico del aula del futuro, que es la búsqueda y organización de información, pensamiento crítico, recodificación de información, trabajo colaborativo, aprendizaje basado en proyectos y problemas y otras más que los profesores también por ahí fueron sumando. Estas secuencias están estructuradas de una manera familiar para nosotros, que son los objetivos, la problemática, el rol activo de los estudiantes y las fases de acuerdo al modelo tecnopedagógico. Y entonces, este GPT personalizado, lo que precisamente es una herramienta muy orientada hacia el diseño de secuencias que usen estas estrategias usando metodologías activas y tecnología digital para promover estos aprendizajes significativos. Entonces, pues los invitamos a que prueben este GPT personalizado, que se acerquen y de la misma manera que lo hacían con otras tecnologías o con el mismo chat GPT, pues ustedes exploren qué les podría llegar a ofrecer bajo este contexto. Realmente nos han gustado las primeras pruebas que hemos hecho con el GPT.
los profesores que la han usado nos han dado una buena referencia. Y a diferencia, por ejemplo, del GPT normal, donde muchas de las secuencias que se plantean son de trabajo individual y poco interacción colaborativa, el GPT del proyecto del aula del futuro, pues fomenta actividades de trabajo colaborativo. Ya lo explorarán ustedes. Pues los invitamos a que lo revisen y nos cuenten cómo les va. Entonces pueden usar el GPT personalizado o pueden utilizar las otras herramientas con las que han venido interactuando. El punto medular entonces de nuestro curso es con todo lo que aprendimos, con todo este conocimiento que ya llevan, pues entonces construyan una secuencia didáctica asistida por IA. Entonces, como en los ejercicios anteriores, pedimos que nos compartan un contexto educativo, ahora sí mucho más detallado, título, facultad de escuela, asignatura, nivel, características del grupo, la problemática educativa que siempre ha sido elemento central en las propuestas que hemos manejado en el proyecto del aula, el tema, palabras clave, la estrategia didáctica y las tecnologías utilizadas en la secuencia, no la que hayan usado para el diseño o para apoyar el diseño, donde entonces se planteen los objetivos de aprendizaje, una secuencia didáctica breve de 2 a 5 sesiones para que nos platiquen el propósito de la sesión, como lo han hecho, como lo hemos hecho en otras actividades, las actividades, por ejemplo, si usan este esquema de antes, durante, después o algún otro esquema equivalente y por supuesto los aprendizajes esperados. Con respecto al uso de la IA generativa, pues que nos cuenten cuál fue las tecnologías que usaron para generar la secuencia, para generar los materiales, en qué momento la usaron, los roles que le dieron y las decisiones que le delegaron y cuáles no, para que entonces nos compartan al menos un material diseñado por la IA, ya sea una presentación, una guía de actividades, estos materiales personalizados que hemos estado viendo, que nos compartan la evaluación que ustedes esperarían para evaluar esta secuencia que se está proponiendo y finalmente una reflexión como la que hoy nos han compartido, pero pues también poniendo atención a estas preguntas que están acá. Entonces, bueno, pues esperamos que nos compartan esta actividad. Como decíamos al inicio de la sesión, el curso oficialmente, y así se entregarán las constancias, la fecha de finalización es el 6 de febrero, pero bueno, pensando un poco que no nos estresemos más con las entregas, pues ya la ajustamos para que sea el 9 de febrero, tengan el fin de semana para ajustarla y entonces la suban a la plataforma y pues el equipo les esté dando retroalimentación. Entonces, esta secuencia, pues definitivamente de aquí al lunes no da tiempo de que se ejecute, pero nosotros les podemos dar una retroalimentación para que con esta ustedes puedan tener información de posibilidades de mejora y, ¿por qué no? Ejecutarla en las primeras semanas de nuestros semestres y, ¿por qué no? Compartirnos sus resultados en el simposio del Aula del Futuro que se desarrollará como en otros años en julio, donde precisamente nos podrán contar qué pasó después de trabajar en codiseño con la IA. Adicionalmente, entonces, pues aquellos que nos quieran compartir esta secuencia ya con los resultados, pues también se integrarán en el sitio de la red de aulas del futuro, donde está precisamente todo el material asociado al proyecto, donde ustedes, como en otras ocasiones, pues pueden encontrar algunas secuencias y pueden explorar aquí por título, por autores, por las TIC, las instituciones. Bueno, pues precisamente por eso los invitamos a que sí ejecuten esta secuencia que ustedes nos compartan aquí, después de la retroalimentación la mejoren y pues traten de ejecutarla con sus estudiantes en las próximas semanas.
y entonces se pueda difundir a través del simposio y también a través del sitio de la red de aulas. Pues entonces, esa sería la invitación completa. También, pues, hacer énfasis que el curso está orientado, como lo ponemos acá en el título, al codiseño de la IA generativa, a este proceso de cómo nosotros como docentes podríamos trabajar con el proceso, con la IA para hacer estas propuestas de trabajo en aula. Después podría ser, y es otra línea totalmente diferente, el aprendizaje con IA. Será entonces interesante también explorar esas ideas y por qué no, a lo mejor más adelante podemos abrir un espacio para dialogar o hacer otro taller como estos para, para explorar las estrategias para usar la IA para aprender, donde nosotros pudiéramos sugerirle a los estudiantes cómo usar estas tecnologías para seguir, para completar sus procesos de aprendizaje y apoyarse en estas herramientas cuando de pronto requieran apoyos personalizados, tengan dudas y pudiera entonces ser también una herramienta adicional. En esta etapa, en este taller, pues nos concentramos en verla como un apoyo a este proceso educativo de diseño de todo lo que hemos estado viendo. Entonces, pues como bien les pone por acá Livia en el chat, los invitamos a que sigan, estén atentos a la página del proyecto del Aula del Futuro en Facebook y pues pronto saldrá la convocatoria, pero por lo pronto ya los invitamos a que continúen con esta secuencia que han diseñado, la lleven a sus aulas y pues compartamos sus resultados a través del simposio. Pues ha sido entonces Gus, muy Ivonne ahí interesante comenta algo en el escuchar. chat. ¿Cómo, Dice perdón? que Ivonne Juárez comenta algo en el chat. Dice, por secuencia educativa, entonces entendemos seguir los pasos que se señalan en la co-creación de un producto didáctico. O sea, si eso es correcto. Y este producto puede ser, y si puedes repetir un par de ejemplos. Me regreso. Gracias, Livia. Sí, cuando hablamos de secuencia didáctica es precisamente a toda la planeación de la actividad completa, que es precisamente partiendo desde la problemática que ustedes identifican, es decir, para mi tema tal, yo tengo esta problemática y entonces diseño una planeación de mi clase, de mis clases puede ser, donde yo desarrollo el tema, donde desarrollo y propongo una serie de actividades. Por eso poníamos una estructura antes. ¿Qué les digo a mis alumnos que hagan antes de mi clase? ¿Qué hacemos durante la clase y qué se llevan ellos para el después? Y entonces es la planeación general de cómo estructurarían la forma de trabajo en el aula, toda su actividad didáctica para revisar este tema. En el contexto, sí, de pronto seguro, entonces me quedo concentrado que muchos docentes ya han trabajado con nosotros en el proyecto de la red de aulas del futuro y efectivamente doy de pronto algunas cosas por sentado. Me disculpo por eso, pero el punto es entonces cómo toda esta planeación didáctica la reflejan en un documento que es justamente la secuencia didáctica. Entonces, en esta secuencia didáctica, el propio chat GPT, o en este caso ADA, pues nos puede dar ya una planeación para un tema específico. Y justo a partir de esta interacción, como lo han hecho, pues lo podemos ajustar a esta secuencia para que se alcancen los objetivos que ustedes plantean. Lo que sí les estamos pidiendo es que además de la secuencia, ustedes nos compartan algún material adicional generado, por ejemplo, una presentación. Por ejemplo, ¿cuál presentación usarían para la revisión del tema generado con IA, además de la estructura propia de la secuencia?
Si por ahí alguien puede decir, ah, bueno, también con la IA generé una guía de preguntas, pues también ese puede ser un ejemplo de de materiales generados con IA. Entonces, eh, no sé si eso resuelve. Sí, muchas gracias. Perfecto. Entonces, compartir la liga, acá tenemos la liga del GPT personalizado, lo encuentran acá en el material anterior, donde hablamos de los, de los GPTs personalizados, valga la redundancia, y la red de aulas del futuro, pues les vamos a compartir la liga directa a las secuencias para que la tengan ahí. Para que puedan ahí explorar algunas de las secuencias ya publicadas. Que todas estas secuencias pues fueron creadas o fueron recuperadas a partir del trabajo que hemos hecho con los docentes. Entonces, todo este trabajo pues es de ustedes y el proyecto busca dar un espacio de difusión de estos materiales. Y pues ahora la invitación es a que nos compartan estas experiencias donde la IA generativa es parte de su equipo de diseño, es nuestro colaborador para la elaboración de propuestas. Eh, pues si no hay más dudas o algún otro comentario, pues agradecemos mucho que nos hayan acompañado en estas semanas de trabajo intenso y estaremos entonces concluyendo la retroalimentación a través de la plataforma y pues nos encontramos en en el siguiente espacio de diálogo de la red de aulas del futuro. Muchas gracias a todas y todos.